La ciencia ha intentado responder durante siglos las preguntas más profundas de la humanidad, pero hay fenómenos que siguen siendo un misterio, hechos que la ciencia observa, pero no logra explicar del todo. Lo fascinante es que la Biblia, un libro escrito hace miles de años, no solo los menciona, sino que les da un sentido. Hoy vas a escuchar 10 hechos reales que desconciertan a la ciencia y que la Biblia sí explica. No hablamos de teorías vagas ni de mitos, son evidencias, registros históricos y sucesos que desafían la lógica humana. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la manera en que entiendes el mundo. El mayor misterio de la ciencia comienza en el mismo principio. ¿De dónde salió todo lo que existe? El modelo del Big Bang afirma que el universo comenzó hace unos 13,8 mil millones de años con una explosión de energía. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Qué explotó? ¿De dónde salió esa energía, esa materia inicial? La ciencia reconoce que no puede explicar qué hubo antes, porque el tiempo y el espacio mismos empezaron ahí. Es como si todo surgiera de la nada, y la nada literalmente no puede producir algo. Aquí es donde la Biblia entra con una afirmación directa y radical. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No habla de azar ni de caos, sino de intención, de diseño, de un principio con propósito. Lo impresionante es que incluso científicos modernos reconocen que el universo parece ajustado para existir. Stephen Hawking dijo, las leyes de la ciencia parecen haber sido diseñadas con precisión. Y Paul Davies, físico, escribió, parece que alguien ha afinado los números de la naturaleza para que surja la vida. La ciencia admite que no sabe qué provocó el inicio. La Biblia afirma que fue una voluntad consciente. En lugar de azar, dice que hubo un creador que puso orden en medio del vacío y la oscuridad. Así que mientras la ciencia llega hasta un muro de silencio, la Biblia abre la primera página, declarando el origen con una frase que lo cambia todo. No fue accidente, fue creación. La Tierra no es un accidente cósmico, es un enigma imposible de ignorar. Está situada exactamente a la distancia correcta del Sol, ni demasiado cerca para quemarnos, ni demasiado lejos para congelarnos. Un simple cambio de unos kilómetros y la vida sería imposible. Su órbita es estable, casi circular, evitando cambios extremos de temperatura. La inclinación de su eje, de 23,5 grados, permite las estaciones, manteniendo el equilibrio entre frío y calor. La atmósfera contiene la mezcla perfecta, oxígeno suficiente para respirar, nitrógeno que estabiliza y una capa de ozono que filtra la radiación mortal del espacio. El campo magnético invisible de la Tierra desvía vientos solares que destruirían todo lo vivo. Los científicos llaman a esto la zona habitable, un ajuste fino que parece demasiado exacto para ser casualidad. El físico Paul Davies lo expresó así: el universo parece haber sido afinado con precisión para la vida. La Biblia ya lo había declarado miles de años antes. Él colgó la tierra sobre la nada. No fue casualidad, no fue suerte, fue intención, fue diseño. Cada detalle de nuestro planeta grita que hay una mente detrás del orden. La ciencia lo llama coincidencia, la Biblia lo llama creación. En lo alto de las montañas más grandes del mundo, se han encontrado fósiles de peces y restos marinos. Culturas separadas por océanos, sin conexión entre sí, tienen leyendas de una gran inundación global. La ciencia ha intentado explicarlo con teorías de glaciaciones, tsunamis y movimientos tectónicos, pero no puede encajar todos los datos. La Biblia lo narró hace miles de años. Un mundo corrompido, un hombre llamado Noé y un mandato divino de construir un arca gigantesca. Luego, las aguas no vinieron solo de la lluvia. El texto dice que se abrieron las fuentes del gran abismo y el planeta entero se cubrió. Montañas sumergidas, ciudades arrasadas, todo desapareció bajo la furia de las aguas. Lo increíble es que en la geología actual hay pruebas de estratos sedimentarios gigantes, capas de fósiles depositados rápidamente, como si la vida hubiera sido enterrada de golpe. Y aunque la ciencia debate, la Biblia ya lo había dejado registrado. El diluvio no fue un mito, fue un juicio global. Y el único refugio fue el arca. Hoy existen más de 7,000 idiomas en el mundo. Los lingüistas investigan cómo aparecieron tantos sistemas distintos de comunicación, con gramáticas tan complejas y vocabularios imposibles de inventar al azar.
La ciencia sugiere que las lenguas evolucionaron lentamente, pero no explica la diversidad repentina que surgió en diferentes regiones. La Biblia cuenta una historia radicalmente distinta. Después del diluvio, la humanidad se unió en un solo lenguaje y comenzó a construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Era un acto de desafío, un intento de alcanzar la grandeza sin Dios. Entonces ocurrió algo imposible de explicar humanamente. En un instante, las personas dejaron de entenderse. Lenguas distintas brotaron de sus bocas, la confusión reinó y el proyecto se detuvo. Arqueólogos han encontrado restos de torres escalonadas en Mesopotamia, llamadas zigurats, estructuras que encajan con el relato bíblico. Y lo fascinante es que casi todas las culturas antiguas tienen mitos sobre un momento de división de lenguas. La ciencia lo ve como un misterio. La Biblia lo llama juicio divino. Egipto, tierra de faraones y poder, quedó paralizada por un fenómeno que la ciencia aún no puede explicar. La Biblia relata que durante 3 días, una oscuridad densa cubrió toda la nación. No era una simple sombra, no era un eclipse, porque la oscuridad fue descrita como palpable, tan intensa que la gente no podía levantarse de sus lugares. La ciencia ha intentado proponer explicaciones: tormentas de arena, erupciones volcánicas, incluso eclipses solares. Pero ninguna de estas hipótesis coincide con lo descrito. 3 días completos, sin luz, sin claridad, con un silencio cargado de terror. Mientras tanto, en las casas de los hebreos había luz. Esa distinción es imposible de explicar con fenómenos naturales. El relato bíblico la presenta como una demostración directa del poder de Dios contra Faraón, un golpe a Ra, el dios del sol adorado en Egipto. Los textos antiguos egipcios, aunque censuran derrotas, contienen referencias a catástrofes naturales misteriosas que devastaron la tierra. La ciencia reconoce el misterio. La Biblia lo declara sin rodeos. Era juicio divino. El pueblo de Israel estaba atrapado. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás, el ejército más poderoso del mundo. Los carros de guerra de Egipto. No había salida. La ciencia reconoce que este relato ha intrigado a generaciones, porque existen evidencias arqueológicas de rutas de migración en esa zona y restos metálicos corroídos en el fondo marino que algunos sugieren podrían ser antiguos restos de carros. El relato bíblico describe lo imposible. Moisés levantó su vara y un viento recio abrió las aguas. 2 muros gigantes de agua se levantaron, dejando un camino seco en medio del mar. El pueblo cruzó, no en barro, sino en tierra firme. La ciencia ha intentado explicarlo con teorías de mareas, tsunamis o vientos extremos, pero ninguna encaja con la magnitud de lo narrado. Aguas separadas en forma de muros y el paso de una multitud entera. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron con furia, sepultando carros y caballos bajo una ola imparable. Para Israel fue la liberación, para Egipto fue destrucción. La ciencia aún debate, pero la Biblia lo declara con certeza. Fue la mano de Dios partiendo un mar en 2. Jericó no era una ciudad cualquiera. Estaba fortificada con murallas impenetrables, tan anchas que encima de ellas corrían carros de guerra. Para cualquier ejército antiguo, conquistarla era imposible. La ciencia reconoce que aquellas murallas existieron, porque se han encontrado restos arqueológicos en la zona que muestran muros derrumbados violentamente. La Biblia relata que no fue con armas ni asedios, sino con algo totalmente fuera de lo común. El pueblo rodeó la ciudad en silencio durante 6 días, y al séptimo, al sonido de trompetas y gritos, las murallas se desplomaron de golpe. No se agrietaron lentamente, no se dieron por desgaste. Colapsaron de manera repentina, como si una fuerza invisible hubiera derribado la ciudad en un instante. Los arqueólogos que estudiaron los restos de Jericó quedaron intrigados al encontrar señales de muros derrumbados hacia afuera, en lugar de adentro, algo que contradice la lógica de un ataque militar. La ciencia lo ve como misterio. La Biblia lo declara sin rodeos. Fue el poder de Dios derribando un imperio en un solo grito. Ezequiel fue llevado en visión a un valle inmenso, y lo que vio lo dejó sin aliento. El suelo estaba cubierto de huesos secos, miles, millones, como si un ejército entero hubiera muerto allí, y el tiempo los hubiera reducido a polvo y osamentas blanqueadas por el sol. Era el símbolo de la muerte absoluta, del fin. La ciencia puede explicar esqueletos,
pero no puede explicar lo que sucedió después. Ezequiel escuchó la voz de Dios ordenarle que profetizara. Entonces ocurrió lo imposible. Un estruendo sacudió el valle y los huesos comenzaron a unirse, vértebras encajando, costillas ajustándose, cráneos levantándose. Después, tendones, músculos y piel comenzaron a cubrirlos. Lo que era un desierto de muerte se transformó en un ejército de pie. La visión era más que un espectáculo, era un mensaje de esperanza, que el mismo Dios podía devolver la vida a lo que estaba perdido. La ciencia lo llama imposible, la Biblia lo llama resurrección. La tumba estaba sellada. Una piedra enorme bloqueaba la entrada y soldados romanos custodiaban el lugar. Para la ciencia, la muerte es el final, pero lo que ocurrió en Jerusalén sacudió la historia. Al tercer día, la tumba quedó vacía. Los enemigos de Jesús no pudieron presentar un cuerpo, y sus discípulos, hombres temerosos escondidos, se transformaron en testigos dispuestos a morir por lo que afirmaban haber visto: a Jesús vivo, resucitado. Los evangelios registran múltiples apariciones, incluso ante más de 500 personas. La ciencia intenta explicar el hecho con teorías de robo de cuerpo, alucinaciones colectivas o mitos. Pero ninguna de esas hipótesis justifica la transformación radical de los discípulos, ni el crecimiento explosivo de un movimiento que desafió al Imperio Romano. La Biblia lo afirma con claridad: no está aquí, ha resucitado. El evento que la ciencia no puede explicar es el mismo que cambió el rumbo de la humanidad: un sepulcro vacío y un Cristo vivo. La historia está llena de casualidades, pero algunas son demasiado exactas como para llamarlas azar. La Biblia contiene más de 2000 profecías, y cientos de ellas ya se han cumplido con precisión quirúrgica. Profetas anunciaron la caída de ciudades poderosas como Tiro y Babilonia, que parecían eternas, y hoy son solo ruinas en el desierto. Isaías habló de un rey llamado Ciro que liberaría a los judíos, más de un siglo antes de que naciera. Y cuando Persia conquistó Babilonia, ese mismo Ciro cumplió la profecía palabra por palabra. Pero lo más impactante son las profecías sobre el Mesías, que nacería en Belén, que sería traicionado por 30 piezas de plata, que sería traspasado sin que le quebraran los huesos, y que su muerte traería salvación. Cada detalle se cumplió en Jesús siglos después de haber sido escrito. La ciencia no puede explicar cómo un texto antiguo predijo con exactitud hechos históricos y futuros. La Biblia lo dice sin rodeos. No son predicciones humanas, son palabras inspiradas por el mismo Dios que conoce el principio y el fin.